Néstor, ¿cómo estás? Ahí estamos. Muy ¿Qué buenas. tal? ¿Cómo andas? Muy bien, aquí estamos. Oye, En casa, muy tranquilo, la verdad. agradecerte que hayas sacado ahí tiempo para estar hoy aquí con nosotros, con WX Academy, compartiendo todas tus experiencias y estoy convencido que vas a ayudar a muchísima gente de la que va a estar aquí conectado hoy en el directo, así que gracias. Para mí es un placer, tío. Para mí es un placer estar contigo y si puedo compartir algo que le pueda ayudar a más gente, yo encantado. Seguro que sí. Además, es gracioso porque no nos llamamos nunca y nos tenemos que llamar para hacer este directo y charlar aquí uno con el otro. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, Mira, como si nos viéramos todos los días, casi, casi. exacto. Tengo una Hola. intrusa aquí, que es ¿Cómo una es? cotilla, y Quiere quiere estar ahí cotillear toda la quiere estar conversación. metida ahí en pantalla también. Sí, Néstor, saluda, nada, Luis. simplemente para empezar con este directo, quería introducirte un poco. Tú has tenido grandísimos resultados en el mundo de la gimnasia, pero has ido a dos Juegos Olímpicos, a los de Río y a los de Tokio, y te estás preparando para los próximos de París, pero bueno, acabas de conseguir un resultado histórico para la gimnasia española, que es esa sexta posición en el pasado campeonato del mundo, así que enhorabuena por Sí. ello. Pues estuvimos ahí siguiendo bien nerviosos, hicisteis una competición espectacular, pero iremos poco a poco hablando de todo eso, pero quería empezar hablando de cómo empezaste tú a hacer gimnasia. Seguramente aquí en el directo haya gente que a lo mejor todavía no ha descubierto la gimnasia, o la ha descubierto hace poco, o ha descubierto la calistenia, otros deportes. Entonces, explica cómo empezaste tú. Pues mis comienzos fueron bastante peculiares, porque yo realmente no me acuerdo de cuándo empecé. Mi hermana tiene 4 años y a ella le llamó mucho la atención y la apuntaron a gimnasia. Cuando mis padres iban a recoger la gimnasia, yo con pañales, siempre que nos íbamos a casa otra vez, lloraba mucho, siempre me quería quedar allí haciendo gimnasia, mirando cómo saltaban y al final me apuntaron. Pero me apuntaron a un club aquí en Alcoy en el que no existía gimnasia masculina. Yo empecé haciendo gimnasia femenina, no existía la masculina aquí. Y mi entrenador, al cabo de 2, 3 años que me vio que estaba desarrollándome y que tenía cualidades para este deporte, me insistió en que viajara a Alicante. Alicante, en aquella época, cuando no estaba hecha bien la carretera, se tardaba 1 hora en llegar. Mi padre se lo pensó muchísimo porque teníamos que ir al menos 2, 3 días a la semana y 1 hora de coche, 2, 3 días a la semana después de trabajar 10 horas, coger el coche y llevar a tu hijo hasta Alicante, mucho le tiene que gustar a tu hijo para que inviertas ese tiempo en su desarrollo en el deporte. Y la verdad que estoy agradecido tanto como a los entrenadores como a mi padre porque se le ocurrió muchísimo, muchísimo esos viajes que hacía para que pudiera hacer gimnasia masculina, la verdad que se Qué, merecen un premio. qué importante, pero importantísimo es el apoyo de los padres, de los familiares y de los amigos que tienes cerca, porque seguramente igual otro padre hubiera dicho, sí, hombre, ahora yo voy a conducir 1 hora hasta allí más 1 hora a volver para que mi niño haga 4 volteretas. Nada, lo apunto aquí al club de al lado de casa a hacer cuatro deportes ahí y ya está, y con eso que tire, ¿no? Entonces, Efectivamente, qué sí. importante es La eso verdad porque que la confianza que te muestra la familia de cara a que puedes conseguir algo, de que vale la pena el esfuerzo que estás haciendo. y lo que también me gusta, lo que has comentado, no solamente el apoyo de la familia, que es importantísimo, sino que no es fácil empezar a hacer gimnasia. Quiero decir, mucha gente se piensa que los que hemos llegado ahí arriba hemos empezado con un gimnasio perfecto, que tenía todos los aparatos, todas las colchonetitas y todo perfectísimo. Y tú ya lo has dicho, o sea, tú no tenías ni siquiera los aparatos para hacer gimnasia masculina, o sea, Sí, sí. empezaste a hacer. Además, tengo un vídeo subido en mi Instagram en el que salgo de pequeño haciendo gimnasia. Ahí tendría unos 6 7 años. Y es un garaje. Nosotros entrenábamos en un garaje. El suelo de gimnasia era tatami de judo. No sé, el material era pésimo. Tenías las ganas más que el material. Qué importante que digas eso, porque todas esas personas que dicen, ah, sí, yo, claro, un gimnasta con toda esa pedazo de infraestructura que tiene, pero no llegas ahí.
desde cero, cuando empiezas no tienes toda esa infraestructura. Quiero decir, empiezas por lo que tú has dicho, con un garaje, 4 colchonetas, poco a poco unas paralelas, luego unas anillas que se pueden hacer algunos movimientos pero no son las oficiales. O sea, poco a poco vas creciendo y me gustaría que ese mensaje calara en la gente y lo que tú has dicho, que lo que importa son las ganas. Y cuando tienes las ganas, encuentras la manera de empezar a entrenar pues un poquito más con lo que pillas, ¿no? Y luego poco a poco ya vas creciendo en función de tu Por nivel. ejemplo, los entrenadores, como mi padre no podía viajar tanto a Alicante, el entrenador de Alicante, Javier Amado, insistió mucho a mi padre en que encontráramos la forma de tener material de masculina en Alcoy. Y mi padre lo que hizo fue fabricar el material. Mi padre es un manitas y fabricó una seta, fabricó unas anillas colgadas de una viga, tenían cadena, la anilla era de hierro. Pues fabricó material para que pudiera trabajar básicos en Alcoy y en Alicante pues desarrollarlo un poco más. Que Pues al final, si quieres conseguir algo, te lo buscas. La queja no te sirve de nada. Yo podría haber dicho, no, es que no tenía material suficiente como para desarrollarme, el sitio de gimnasia me paraba muy lejos y se complicaba mucho. Al final, si quieres algo y te gusta, buscas la solución más que el qué problema. bueno. O sea, espero que los que estén aquí en el directo estén escuchando eso y si se sienten en una situación parecida, pues que vean que un gimnasta que ha sido 2 veces olímpico y finalista mundial, pues empezó entrenando en un garaje con 4 colchonetas y un par de aparatos que fabricó su padre, ¿no? O sea, que si se quiere, se puede conseguir. Y Néstor, de esos inicios... ¿qué recuerdas? Porque seguramente hay mucha gente que está empezando ahora y tiene miedos con algunos movimientos. O ¿tú recuerdas algún aparato o algún movimiento que dijeras, me da miedo? ¿Y cómo afrontabas ese miedo? Pues a mí me daba mucho miedo, pero pánico, la barra fija. La barra fija tuve muchos problemas de pequeño porque tuve muchas caídas en barra fija y le cogí un pánico muy fuerte. Yo estoy... Pero cuando, por ejemplo, iba a competir a un campeonato de España en barra fija, era curioso porque se me iba el miedo. Simplemente iba a hacer el ejercicio que había entrenado y el miedo me desaparecía. Pero entrenando era como que no podía superar el miedo que tenía a la barra. Era una cosa muy curiosa. Yo comparto contigo que cuando empecé también la barra me daba mucho miedo, pero yo creo que es porque te ves ahí arriba colgado en una barra gigante, con unas manos que no te puedes coger bien a la barra, ¿sabes? Y piensas, voy a salir volando de aquí en cualquier momento. Y me acuerdo a mí que Sí, también sí, sí. que me daba mucho miedo. Pero bueno, mira, te enfrentabas a él, no decías, no, yo barra no voy a hacer, sino que te Claro, enfrentabas claro. y luego en la Sí, sí. competición sacabas el ejercicio Bueno, el adelante. entrenador también ayudaba mucho a que te enfrentaras, ¿eh? Había pelea ahí para que te pudieras subir a la Sí, barra. había peleas. Sí. Y cuando empezaste en un principio a hacer gimnasia, ¿cuál era tu objetivo? Porque nosotros nos encontramos con gente que empieza y está ya obsesionada con quiero ser como el mejor del mundo, quiero llegar a los Juegos Olímpicos, quiero hacer todos estos movimientos ya, de hoy para mañana, ¿no? Entonces, cuenta un poco cómo fue tu mentalidad al principio, es decir, ¿por qué hacías gimnasia? Pues yo empecé haciendo gimnasia, como he dicho, ni me acuerdo, pero sentía mucha satisfacción y mucha libertad a la hora de hacer gimnasia. Yo cuando hacía un pino, una voltereta, sentía como que no había límites en mi vida. Superaba todas las barreras del movimiento que había. Podía saltar en la calle, podía hacer una lateral por la acera, podía hacer un flick-flack esperando para cruzar una calle, por ejemplo. No sé, sentía como que no había límites en mi vida en cuanto al movimiento. Luego ya cuando me fui haciendo un poco más mayor, pues sí veía en la tele las competiciones y le decía a mi padre, mira papá, voy a estar ahí, que sepas que voy a estar ahí. Y mi padre me decía, que va, ni de coña, chaval. Pues no te queda. Cuando llegues allí ya me lo dices. Y yo, que sí, que voy a llegar ahí, ya verás. Como muy, yo estaba como muy focalizado en ese momento en lo que me gustaba de ese deporte y hasta dónde quería llegar, pero lo esencial que yo sentía era el disfrute del momento y de lo que aprendía. Por ejemplo, yo aprendía un movimiento nuevo en gimnasia y en el patio del colegio me ponía a chulearme con mis amigos mostrándoles lo que había aprendido.
Eso era lo bonito que yo sentía en ese momento, que aprendía habilidades que impresionaban a los demás y que a mí me hacían sentirme libre. Eso, o sea, quiero remarcar dos cosas de lo que has dicho. O sea, que te sentías libre haciendo el movimiento o sea, como que no había límite. Y eso me gusta porque es un poco la filosofía que intentamos compartir con WX Academy. Y es que no hay límite. O sea, el objetivo no es aprender la straddle planche. El objetivo no es aprender el kovacs en barra o el inferior en paralelas. O sea, es aprender un movimiento que te da una habilidad que te permite desbloquear otro y moverte de una manera distinta y expresarte de una manera distinta. Y eso te lleva a otro, a otro, a otro. Y el camino no acaba nunca. O sea, no tiene fin nunca el camino, porque Efectivamente. estás continuamente descubriendo maneras de realizar nuevos movimientos y de moverte. Y eso me encanta que lo hayas dicho, porque es lo que intentamos compartir, ¿no? Y que la gente no Sí. se obsesione en... No, yo quiero entrenar para conseguir el front lever o la straddle planche y ya está, y ese es el objetivo. No, lo que aprendes por el camino a lo largo del aprendizaje es más importante que realizar el movimiento. Sí que es bueno tener objetivos, pero no tienes que tener una ansiedad o una prisa por conseguirlo. Simplemente disfruta de cada aprendizaje que estás teniendo y ya llegará el momento en el que consigas ese movimiento o en el que consigas el éxito que tú quieres alcanzar. Pero deberías sentirte exitoso por poder practicar cada día lo que quieres conseguir. Exacto, porque luego no nos olvidemos que luego vienen las lesiones, no puedo entrenar y es ahí cuando me acuerdo, ay, qué feliz era cuando podía hacer este deporte solo por Efectivamente. hacerlo, ¿sabes? Entonces no hay que olvidarse del disfrute de poder practicar, de poder Sí. realizar Cu- simplemente esa actividad. Cuando uno se siente limitado o impedido para hacer cualquier cosa, es cuando empiezas a valorar el momento en el que lo podías hacer. Cuando uno le duele una muela y no puede comer bien, valora cuando comía bien, cuando sentía la comida, pues es algo parecido. Nos olvidamos muy rápido no apreciamos los pequeños momentos y los pequeños Sí, placeres del día a día. Y otra cosa que quería remarcar es que tú lo has dicho en broma, ya sabemos que tu padre te ha apoyado siempre y lo decías, él te lo decía medio para picarte, para ver si podías llegar a sí, ese, sí. a ese nivel, pero estoy convencido que cuando tú eras pequeño o a lo largo de tu carrera, tú te has encontrado con personas que no querían lo mejor para ti. Es decir, que no querían verte triunfar, que a lo mejor sentían envidia o que no te apoyaban. Entonces, ¿cómo has gestionado tú si es que te has encontrado con ese tipo de personas? ¿Cómo has gestionado eso? Ahora, desde el punto de vista que tengo ahora, creo que esa gente lo hacía desde su propia ignorancia y sus propias limitaciones en cuanto a la opinión sobre mí. Yo tuve una experiencia cuando iba a ingresar al CAR de Madrid, yo tenía 14 años, yo he sido muy mal estudiante, lo siento mucho, pero no De se me verdad. daba bien, no se me daba bien estudiar algo que me imponían y no me gustaba. Entonces era como me reivindicaba no haciéndolo. O sea, bueno, eh, fuera de eso, tuve una experiencia en la que yo tenía que pedir el traslado de colegio de Alcoya a ¿Madrid? Madrid, en el que tuve que reunirme con el director del Instituto de Alcoy, que ojalá vea este vídeo, en el que el director me dijo que, que iba a ir para nada, que apostar por algo que no fuera los estudios iba a ser un fracaso, que iba a volver a casa con el rabo entre las piernas, que no sabía bien lo que estaba haciendo, que era una pérdida de tiempo, que me iban a dar el traslado porque sí, pero no me lo merecía, cosas así, ¿no? Y ahora he hecho la vista atrás y yo no, eso no lo recordaba, la verdad que lo borré de mi mente. En el Ujú. momento en que salí de ese despacho lo borré de mi mente, me lo recordó mi madre el otro día. Me dijo, mira, ¿te acuerdas del director lo que nos dijo? Y mira ahora, Bueno, seguramente lo borraste de tu mente porque era tal la ilusión y la motivación de poderte ir a Madrid y sí, empezar a entrenar allí que eso no le prestaste ni atención. sí, estaba tan enfocado y tan ilusionado porque quería estar donde estaban los de la tele, los que vi cuando era pequeño, que estaban en unos Juegos Olímpicos, que me daba igual lo que la gente opinara. O sea, me daba igual porque yo sentía que era lo que necesitaba para mí. La libertad sobre mi vida la elegía yo.
Nadie podía decirme que no valía para esto, no valía para competir, o no, porque me hacía feliz. Yo sentía que sí me servía porque me hacía feliz lo que estaba haciendo. Qué bueno eso que dices, porque muchas veces nos obsesionamos y prestamos más atención y le damos más importancia a las opiniones y a los consejos, sean buenos o malos, que nos dicen gente desde fuera, en lugar de escuchar los nuestros propios. Y no nos damos cuenta que los nuestros propios tienen mucho más valor y tienen mucha más fuerza sobre los que están ahí fuera, porque tú eres el que te conoces y tú eres el Eso que es. lo sientes. Y es lo que tú has dicho, o sea, tú sabías que eso era lo que te hacía feliz y por eso tú sentías que era eso lo que tenías que perseguir independientemente de lo que te dijeran los demás. El único que va a estar siempre contigo, fracases o triunfes, vas a ser tú mismo. O sea, que escúchate lo que tú necesites hacer, hazlo. Si te hace feliz el sentimiento que te provoque lo que estás haciendo, tienes que gestionarlo muy bien. Y, Tienes que sentir muy bien qué te provoca lo que estás haciendo. y qué importante es escucharse siempre. O sea, a nivel emocional y a nivel físico. Es decir, cuando yo estoy entrenando, también tengo que escuchar a mi cuerpo. Porque a lo mejor hoy en el papel pone 4 de 12 y mi cuerpo me dice 2 de 8. Y no pasa nada. ¿Sabes? O sea, no hay que, no, lo pone en el papel y venga, me voy a reventar porque en el papel dice 4 de 12 y ahí me lesiono. No, hay que escuchar a tu cuerpo también y saber ser un poco flexible. Sí, muchas veces hay un trabajo estipulado y yo lo cambio radicalmente, porque no es lo que necesito ese día. No, el papel no es sagrado. El que es sagrado eres tú y tienes que hacer lo mejor para ti y para conseguir lo que tú quieres conseguir. Por mucho que ponga en el papel que tienes que hacer 3 enteros de barra fija, por ejemplo, 3 ejercicios de barra fija, y yo solo necesito hacer 1 hora de bici, pues voy a hacer 1 hora de bici, porque el entero de barra fija lo haré. Pero hoy no toca, porque puede ser peligroso. Sí, creo que nadie sabe el camino exacto a seguir hacia nuestros objetivos, ni nosotros mismos lo sabemos. Está bien tener un objetivo y saber más o menos cómo llegar a él. Pero luego, a lo largo del camino, hay desviaciones y hay otros caminos que van apareciendo y hay que saber amoldarse a ello. Y Sí, al final es como un puzzle, ¿no? Tienes que ir exacto. jugando un poco con las piezas de cada día. Exacto. Y sobre todo lo que hemos dicho, o sea, jugando con las piezas y escuchándote a ti mismo y poniendo en valor por encima de otros comentarios cómo tú te sientes y cómo tú piensas. Eso es. Y Néstor, quería preguntarte, a ver, tú empiezas haciendo gimnasia, ¿vale? Empiezas en el club de femenina, tu padre construye aparatos, empiezas a hacer un poco más de masculina, van mejorando pum 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 y te llaman para ir a Madrid, centro de alto rendimiento, y te plantas allí en Madrid con los mejores gimnastas de España. Eh, Sí. ¿Qué pasa? Ahí, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cambia tu manera de hacer Desubicado, gimnasia? totalmente. Sí, pasé de... Porque hubo una transición en la que de los 11 a los 14 prácticamente entrenaba solo los fines de semana porque me aburría entrenar en malas condiciones. Sentía que no podía desarrollarme gimnásticamente, entonces decidí divertirme y me iba con los amigos a jugar a baloncesto, jugar a fútbol, me apunté a karate porque me apetecía. Tuve una transición ahí de probar deportes porque me sentía limitado en la práctica de mi deporte, aunque me seguía gustando y lo seguía trabajando, pero no tan obsesivo. Y tuve una transición que seguramente fue muy positiva para mí porque trabajé mucho la felicidad y las amistades, y aún así conseguí el objetivo de llegar a Madrid. Pero llegué a Madrid en un estado de forma en el que sufrí muchísimo porque pasé de entrenar los fines de semana a entrenar 2 veces al día, 6 días a la semana. Y fue durísimo. Me salían callos por todos los sitios, llegaba al cuarto y no tenía ganas ni de respirar. Fue duro, fue Sí, duro. ese cambio yo lo recuerdo también bastante duro de pasar del club, del entrenamiento en club, a la exigencia del alto rendimiento, lo que tú has dicho, ¿no? Dos Sí, sesiones al día durante 6 días a la semana y es muy duro. Encima,
estás lejos de tu familia, de tus amigos, que eso también influye. Pero bueno, poco a poco te fuiste amoldando a ese sistema de entrenamiento y has conseguido lo que has conseguido hasta día de hoy, ¿no? Pero en ese proceso, desde que entras al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, vamos a poner hasta que llegas a tus primeros Juegos Olímpicos, ahí ha pasado de todo. O sea, han pasado muchos años, han Sí, ha habido pasado muchas cosas. éxitos, derrotas, fracasos, Sí. dificultades. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido esa historia, desde que tú llegas al Centro de Alto Rendimiento hasta los Juegos Olímpicos. Cuéntanos un poco por dónde has tenido que pasar. Pues lo primero la adaptación, que fue durísima. Después ya empecé a coger la forma, a sentirme muy competitivo y fue cuando empecé a hacer competiciones junior. En junior las primeras competiciones fueron fatal, fueron de lo peor que he hecho en la historia de mi gimnasia. Me caía por todos sitios en las primeras competiciones internacionales, las primeras veces que cogía aviones, vamos, fue fatal. Hasta que empecé a aprender cómo funcionaba la gimnasia internacionalmente, a conocerlo y a sentir mi gimnasia de verdad. Y fue cuando en el Europeo Junior quedé campeón en anillas, cuando fui a los Juegos Olímpicos Junior que gané 3 medallas y empecé la transición de junior a senior y fue cuando me rompí la rodilla. Cuando me Antes rompí la de, rodilla, antes de que te metas en las lesiones, quiero ahí pararte un momento porque hay sí, muchas cosas que contar. Tú has explicado, empiezo a competir y compito fatal. O sea, las competiciones me sí, salen sí, mal, sí. me caigo por todos sitios, no soy capaz de rendir a mi nivel. Hasta que ahí hay un clic por lo que has dicho y empiezas a competir mucho mejor y empiezan a llegar los resultados. ¿Tú recuerdas qué fue lo que te hizo hacer ese clic? ¿Algún tipo de trabajo extra o algo que hicieras? Pues sinceramente creo que fue empezar a competir relajado. Yo cuando empecé a competir me sentía muy nervioso, sentía como que tenía que hacer muchas más cosas de las que debía. Simplemente tenía que mostrar mi ejercicio. Al principio me preocupaba por, no sé, por dónde estaban sentados los jueces, cómo tenía que saludar, la magnesia no estaba bien puesta, las calleras, no sé, cosas que al final es una dinámica del entrenamiento que también lo haces. Y me estaba preocupando en exceso de cosas que no tenían importancia. Y cuando aprendí eso y empecé a competir relajado, fue cuando es como si tú focalizaras toda tu energía en hacer una sola cosa, que rindes el triple. Ujú. Y fue lo que me pasó. Qué bueno, qué bueno. Y ahí es cuando empezaste a coger carrerilla, empezaste a competir bien y ahí es cuando, ¡pum!, viene tu lesión de rodilla, ¿no? Cuéntanos un Empecé poco a coger carrerilla y me choqué contra una pared de cemento. y cuéntanos un poco qué pasó ahí, te lesionas, operación, cuéntanos un poco toda esa historia. Pues me lesioné y no sabía muy bien lo que iba a pasar, porque era la primera vez que me lesionaba. Y me dijeron que me tenían que operar, que la transición iba a ser bastante dura, que la recuperación iba a ser larga. De hecho, cuando me lesioné, tú me escribiste porque te lesionaste antes y me estuviste contando un poco el proceso. Pero de que te lo cuenten a vivirlo, hay un trecho muy grande. Y sufrí mucho la recuperación. La verdad que, porque es algo que no conoces, no sabes las transiciones que pueden haber, no sabes lo que puedes sufrir al doblar la rodilla cuando te la han operado. Eso no te lo cuenta nadie. Solo tienes que vivirlo para saberlo. Sí. Que te doble la rodilla y estar gritando por dentro es duro, es duro. Y los miedos que luego tienes que pasar para, para volver a hacer las recepciones bien, para volver a saltar bien, volver a coger la fuerza. Son procesos que son muy psicológicos, más que físicos. Y o sea, yo me identifico mucho contigo, ¿no? Porque, bueno, ya lo has dicho tú, yo también he pasado por ese proceso, ¿no? De romperme ligamentos cruzados y menisco y que te tengan que operar y es lo que tú has dicho, vas embalado hacia el objetivo, vas con carrerilla y de golpe te ponen un muro ahí, te chocas contra él, no habías visto ese muro porque te ha aparecido de golpe, no lo puedes controlar y ahora qué, ¿no? Y es también lo que tú dices, el miedo a lo desconocido, ¿no? No me han operado nunca, voy a entrar en un quirófano, tengo miedo, voy a volver al nivel al que estaba antes, sí, no.
Entonces tú has contado que obviamente el trabajo con los profesionales, primero, necesitas un buen cirujano, es decir, no te puede operar un cualquiera, debe ser alguien que conozca mucho tu deporte para que toque lo mínimo y te pueda dejar perfecto para que puedas volver a practicar tu modalidad deportiva. Eso está claro, que te tienes que rodear con grandes profesionales, tanto cirujanos como el fisioterapeuta, que te va a llevar luego la recuperación. Pero yo coincido contigo que el 80% o incluso el 90% de una recuperación de una lesión está aquí dentro. Está en la mente. Sí, Y esto puedo hacer muchísimo para acelerar el proceso y recuperarte mejor. Entonces, yo sé sí. que tú has usado herramientas psicológicas, porque ambos hemos usado las mismas. Entonces me gustaría que contaras alguna que tú dijeras, esta me ayudaba cuando estaba de bajón, esta me ha ayudado a recuperar, no sé, lo que tú recuerdes que utilizabas. Pues mira, cuando me rompí la segunda vez la rodilla, que estaba al nacer mi hijo, iba a nacer... no, ya había nacido, perdón. Había nacido mi hijo y yo me rompí la segunda vez la rodilla. Y un deportista, si no tiene resultados, no tiene dinero. O sea, no puede vivir de su deporte si no tiene resultados. Entonces, en ese momento, yo me vi entre la espada y la pared y empecé a investigar mucho en ese momento sobre las energías. Empecé a investigar mucho sobre la meditación, sobre energías curativas, todo eso. Yo me hice como un máster en esa temporada de recuperación de la rodilla y estudié todo lo que pude sobre eso y me ha servido mucho. O sea, esa lesión ha sido como abrir mi mente a un campo inmenso de posibilidades que me han resuelto la vida hoy en día. Qué bueno, qué bueno. O sea, eso siempre lo digo yo, de que cuando te viene algo negativo hay que sacarle siempre algo positivo, ¿no? Si no te hubiera venido esa lesión de rodilla, no hubieras podido profundizar en todo ese campo psicológico, ¿no? Y ni hubieras aprendido todas esas herramientas que luego te han ayudado a rendir por encima de tus posibilidades, ¿no? Y qué importante es, pues, hacer... Yo recuerdo, por ejemplo, que hacía con psicólogo, con Pablo del Río, hacíamos trabajo de visualización, o sea, tratando de imaginar cómo los tejidos dentro de las rodillas se estaban cicatrizando y se estaba recuperando para acelerar esa recuperación, ¿no? O qué importante también era ese trabajo de visualización de, ok, no puedo hacerlo físicamente, no puedo bajar al gimnasio y pegarme un doble mortal o subirme en las anillas porque me acaban de operar, pero sí lo puedo hacer mentalmente. Sí puedo estar en el sofá de mi casa, sentado o tumbado, e imaginándome que estoy haciendo el mismo entreno que mis compañeros, porque así cuando vuelva a hacer el entreno de verdad, ya lo habré entrenado en mi mente y mi cuerpo será como, ah, sí, sí, yo esto ya lo he estado haciendo durante todo este tiempo, lo recuerda, ¿no? Y qué importante es todo Sí, eso, igual que el trabajo de meditación que tú has comentado para estar centrado en el presente, para tomártelo con tranquilidad, para poder afrontar el día a día. Yo creo que te recuerdo perfectamente el Néstor antes de esa lesión de rodilla y el Néstor después, y cambiaste por completo. Yo creo que eso sí, fue lo que te ha llevado, o parte de lo que te ha llevado a lo que sí, has sí. conseguido a día de hoy. Muchas veces lo hablo con mi mujer, que cuando nosotros nos conocimos éramos muy jóvenes, pero esa transición, yo soy otra persona. Desde que pasó eso, yo soy una persona totalmente diferente. O sea, es como si hubiera vuelto a nacer y me hubiese convertido en lo que soy ahora. Es algo muy curioso porque la meditación muchas veces te puede cambiar la vida. O sea, no es que te cambie la vida y hagas cosas totalmente diferentes, sino que te cambia la forma en la que actúas, en la que piensas, cómo comes, cómo percibes a los demás. Es algo muy curioso y digno de poner en práctica. Por ejemplo, la visualización, lo que has comentado tú, descubrí, está descubierto ya, pero me di cuenta de que la visualización junto con las emociones hace un impacto mucho más fuerte sobre el cuerpo. Si tú visualizas un ejercicio, pero simplemente lo haces con imaginación, lo visualizas y ya está. Pero si lo juntas con las emociones que te provoca ese ejercicio, multiplicas el efecto que provoca en la mente y en el cuerpo.
Qué bueno eso que acabas de decir, o sea, no es simplemente sentarse ahí, cierro los ojos y me imagino dando vueltas en la barra, sino que me siento ahí, cierro los ojos y siento cada Eso emoción que es. tengo en cada uno de esos momentos haciendo cada uno de los elementos. O sea, eso es brutal. O sea, eso es Es como... vivirlo desde la imaginación. Exacto. No es simplemente imaginarlo. Y es como si lo estuvieras haciendo físicamente, es decir, estás acumulando Eso es. repeticiones sin cansar a tu cuerpo. Y luego cuando subes a la barra, es lo que hemos dicho, ¿no? Es como, pero si esto yo lo he hecho 500.000 veces y sale Efectivamente. solo. Qué bueno eso, Cuando para este mundial tuve un mes para preparar el mundial. Me rompí el gemelo y no pude saltar hasta un mes antes de viajar al mundial. Pero el periodo en el que tenía el gemelo roto, yo visualicé el ejercicio de suelo y el de salto millones de veces. Es que la gente no se puede imaginar el trabajo que se hace cuando estás impedido. Cuando no lo puedes hacer físicamente, el deportista hace un trabajo inmenso mentalmente para luego estar preparado para realizarlo. Y más si tienes una competición importante en la que tienes que tener un alto rendimiento. o sea, la gente cree, y esto me gustaría dejarlo bastante claro, que un deportista de alto nivel solo es deportista de alto nivel cuando se pone el pantalón corto y la magnesia y se pone a entrenar. Solamente es eso. Va 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde y se acabó. Y son 24 horas del día dedicado a tu deporte. Es cómo duermes, lo que haces al levantarte, lo que comes, lo que haces antes de ir a entrenar, lo que haces durante, la preparación física, la prevención de lesiones, el trabajo psicológico, o sea, es todo. O sea, tu vida está enfocado Sí. a eso y es cada cosa que haces la mides en función del rendimiento que te va a dar en el gimnasio. O sea, y obviamente la mente o sea, es importantísimo también. O sea, quiero que eso quede bastante claro, de que se elimine ese mito, ¿no? De que el deportista de alto nivel, pues solamente va ahí, hostia, qué bien vive estos, ¿no? Que solamente entrenan ahí 4 o 5 horas al día y se acabó. No, no, no. O sea, es toda una vida dedicado a eso. También, a lo mejor una persona, un deportista de alto nivel, lo naturaliza tanto que no se le nota que está trabajando mentalmente. A lo mejor está en una comida familiar y está trabajando mentalmente lo que tiene que hacer el día siguiente. O sea, tú no sabes realmente cómo trabaja una persona mentalmente porque no estás dentro de él. No puedes saber si una persona es realmente profesional porque no estás dentro de él. Exacto. O sea, y me gusta que hayas dicho eso porque eso que tocas de decir, el mismo ejemplo de la comida familiar, yo lo he sentido miles de veces. Que un domingo estás en tu casa comiendo con tus tíos o con tus abuelos o con quien seas y estás midiendo lo que te vas a comer y estás midiendo el tiempo que estás ahí sentado porque eso te va a influir en lo que vas a hacer mañana. O sea, ya estás pensando y preparándote para mañana. Eso, O muchas veces yo he estado durmiendo en la cama, sentir que tenía la espalda cargada y levantarme a las 4 de la mañana a darme con el rulo en la espalda porque tenía que estar bien al día siguiente, por ejemplo. es una obsesión, pero es una obsesión sana por algo que te hace feliz y que te hace Sí, sentir bien, ¿sabes? Es sí. difícil de explicar si no lo sientes, ¿sabes? Porque muchas personas, seguramente si han escuchado esto, dirán ahora, hostia, estos tíos están locos, ¿no? O sea, que se haya levantado a las 4 a pasarse ahí el rulo. Pero no es una obligación. Sientes que te lo pide tu cuerpo y te sientes bien haciéndolo, ¿no? Es como si fuera, sí, no sé, me ha salido natural, es lo que me pide. Sí, es como una persona que tiene un negocio, quiere que todo salga bien y está hasta las tantas de la noche trabajando en el negocio. O duerme 3 horas por un negocio. Sí. Lo nuestro es algo parecido, pero buscamos nuestro máximo rendimiento, Mm. en el que hay que cuidar muchas cosas. Sí, sí, sí. No, estoy... Es brutal y bueno, volviendo al tema de las lesiones, que no quería remarcarlo también, pues que la gente vea, ¿no? Que algo muy negativo, como puede ser una operación, pues no solamente... o sea, sí, es algo negativo en el momento, pero según cómo lo afrontes, puede ser algo positivo y no... porque mucha gente se cuestiona, si tengo una lesión y me operan, ¿podré volver a hacer mi deporte al mismo nivel al que lo estaba haciendo antes? Pues la respuesta no es sí, sino que puedes volver mejor de lo que estabas antes de la lesión. Bueno, yo de hecho siempre que me he lesionado he vuelto mejor de lo que estaba, porque aprendes muchas más cosas.
Aprendes a prepararte mejor, a ejercicios de rehabilitación que luego te sirven para tu vida normal, para potenciar los gemelos, para potenciar la rodilla, controlar más las recepciones. Son cosas que te ayudan mucho más, aprendes mucho más del proceso. Que me gustaría, Néstor, ahora que estamos hablando de lo de las lesiones, antes de que pasemos a otro capítulo, tú recientemente has tenido un episodio bastante chocante, ¿vale? Que lo podríamos llamar como si fuera una lesión también, en la que prácticamente estabas ahí debatiéndote si ibas a tener que dejar este deporte o qué iba a pasar con tu vida, ¿no? Entonces me Sí. gustaría que, aquí habrá mucha gente que no sepa qué es lo que ha pasado ahí, entonces me gustaría que lo explicaras y cómo a ti eso te ha hecho cambiar tu manera de ver la gimnasia. Pues yo tuve un problema el año pasado, en diciembre, me empecé a notar los latidos del corazón muy fuertes y como que me ahogaba. Ya no le di más importancia hasta que empecé a entrenar en el CAR de Madrid después de las vacaciones y empecé a entrenar más, en el que me faltaba mucho el aire, subía las escaleras y se me alteraba mucho el corazón. Ya me empecé a preocupar hasta que un día casi me desmayo entrenando y decidieron empezar a hacerme pruebas. En estas pruebas empezaron diciéndome que era ansiedad, que tenía ansiedad, que si estaba yendo al psicólogo, que si había cambiado de champú, que a lo mejor me daba alergia, cosas un poco extrañas que yo como persona soy muy sensible a todo lo que me pasa. Sé si estoy respirando mal, si me duele la rodilla un poquito o mucho, si, no sé, si tengo el intestino un poco inflamado. Soy muy sensible a todo lo que me pasa. Y en ese momento yo sabía que tenía algo en el corazón y tenía que insistir porque estaba mal. O sea, yo estaba muy mal. Hasta que llegó un punto que en la habitación casi no podía respirar, cuando dormía me despertaba porque el corazón me latía por la garganta y muchísimo por el pecho. Insistí mucho para que me hicieran más pruebas, me hicieron electrocardiograma, me hicieron ecocardio y todas estas salían bien. La analítica también salía todo dentro de los parámetros normales, hasta que me hicieron resonancia, en la que salió que tenía miocarditis. Cuando fui a hablar con el doctor sobre los resultados, me dijo que eran de 3 a 6 meses, que en mi caso serían unos 6 meses, que perdería la temporada y luego veríamos si podría volver a hacer deporte. Cuando me dijeron eso, yo no sabía dónde meterme, la verdad. No sabía qué pensar, no sabía qué hacer. Yo me encontraba fatal. En ese momento lo único que quería era sentirme bien, porque no podía hacer vida normal. Yo no podía subir por las escaleras hacia mi casa, no podía coger a mis hijos, no podía jugar en el parque con ellos. Es que era una situación muy mala, no se la deseo a nadie, la verdad. Ya me puedo Y imaginar. no conformándome con la opinión que me dio el médico, empecé a buscar por otras vías a ver qué soluciones podía conseguir. Y al final, gracias a las redes sociales, mucha gente me recomendó un doctor que es de medicina integrativa, que es cardiólogo de medicina integrativa, que me ayudó mucho a conseguir una solución que a día de hoy la sigo aplicando porque me da salud y me siento bien, me ha solucionado el problema. La verdad que a nivel psicológico, en ese momento, estaba muy mal, os lo puedo asegurar. Y gracias a las herramientas que he ido adquiriendo con el deporte, junto con la ayuda de los psicólogos con los que he trabajado, he conseguido salir de eso y buscar una solución y volver a sentirme fuerte con lo que hacía. Qué bueno. Yo sé que fue un momento muy duro para ti y yo no lo viví cerca tuyo porque, bueno, ya no estoy allí en Madrid, pero lo viví desde la distancia y me sentía mal, ¿no? Por ti, porque sabía que, o sea, sé que en esas situaciones en las que tengo algo, pero no sé qué tengo. O sea, yo siento que tengo algo, los Sí. de mi alrededor me dicen que no es nada tan grave, pero yo hay algo ahí que me impide hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Me puedo imaginar cómo tú te podías sentir. La situación fue curiosa porque yo siempre he estado bien y que de repente me quejara del corazón Ya.
recibí muchos comentarios como diciéndome que era ansiedad, tío, ¿qué te va a pasar? Si no tienes nada, siempre has estado bien, ¿sabes? Comentarios así, o que no me creían, sentía que nadie me creía lo que estaba diciendo y yo me encontraba excesivamente mal. Fue una situación muy extraña, la verdad. Bueno, pero seguramente esa situación que has tenido que pasar, que me alegro que a día de hoy estés mucho mejor y que de hecho, una vez que empezaste con este tratamiento, bueno, te has recuperado a una velocidad récord, porque yo recuerdo que Sí. cuando hablábamos, ¿no? Y decías que ya habías empezado con un nuevo tratamiento, que parece que sabían que sabían lo que tenías, rápidamente, en 3 meses o una cosa así, o menos, estabas compitiendo ya en el europeo, o sea que pegaste un cambio importante Sí, sí. y me alegro que estés bien y seguro que este episodio en tu carrera deportiva te ha hecho ver la gimnasia y la vida de otra manera. Seguro que le has quitado hierro a muchas cosas que antes te preocupaban Sí, le he quitado mucho peso a cosas que en realidad no lo tienen. O le he quitado ese estrés que tú provocas pensando que necesitas esto o aquello. Al final lo esencial, me quedo con lo esencial. No busco más allá. Me estoy quedando con lo esencial y la verdad que se vive mucho mejor así. Sí, lo hablamos antes, ¿no? De entrar en este directo, que hablamos ahí en privado y que muchas veces estamos ahí como obsesionados por conseguir una medalla, por ir a este campeonato del mundo, por meterme entre los mejores del mundo. Y sí, está bien tener esos objetivos ambiciosos para que tu nivel como deportista crezca, pero tu valor como persona, tu felicidad, no puede depender de esos objetivos. Y al final, cuando pasan cosas de este tipo, te hacen, pues de nuevo, chocarte contra un muro y decir, a ver, vamos a ver un momento, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me gusta, porque disfruto del Eso proceso de hacer es. esta actividad y estoy convencido que estás en ese momento de nuevo y por eso seguramente estás rindiendo aún más que antes. Seguramente, sí. Lo que has dicho de tener objetivos, he descubierto que tener objetivos es muy importante, pero cumplirlos no te hacen mejor y perderlos no te hacen peor persona. Tener objetivos está muy bien, pero no vas a ser mejor ni peor por conseguirlo o no conseguirlo. Está bien planteártelo, está bien querer ser mejor persona, pero no te va a aumentar o disminuir tu nivel de persona. ¿Se entiende lo que quiero Sí, decir? sí, sí, sí. O sea, es lo que decíamos, ¿no? En la consecución o no de los objetivos, uno, no te va a hacer ser mejor persona ni tampoco peor. Es decir, no está Eso condicionado, es. ese objetivo externo, no está condicionado a tu valor como persona. O sea, tú eres quien eres, como te muestras y por lo que haces sentir a los que te rodean. No por el Eso trabajo que es. tienes, lo que cobras, las medallas que has ganado o todo lo contrario, ¿no? O el trabajo que no tienes, lo que no has ganado y lo que no cobras, ¿sabes? Eres tú, tu valor, tu Néstor Aval, lo que transmite a la gente de su alrededor. Y creo que al final Eso es. eso es lo importante, ¿no? El poder ser quien quieres En qué te ser. conviertes como persona y qué aportas a los demás es lo que te hace valioso en la sociedad. No que consigas tal cosa o aquella cosa, sino lo que aportas a todo tu alrededor, a toda tu burbuja de personas que viven contigo. Sí, yo creo que está el objetivo material, por así decirlo, ¿vale? Vamos a ponerle objetivo material, lo que quiero conseguir, pero encima de este objetivo hay otro mucho más grande que yo le llamaría como el propósito al que he venido a este mundo, ¿no? En plan, ¿cómo quiero que me recuerden, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Eso Y eso es es. lo que está encima de todos estos objetivos puntuales Eso y es. creo que es lo que hay que tener en cuenta en todo lo que haces cada día. Cuando me pasó lo del corazón, adquirí como una forma de pensar en la que si me iba a morir, quería morirme tranquilo. Y para morirme tranquilo tenía que hacer lo que yo quería, como yo quería. O sea, no iba a permitirme hacer las cosas a disgusto, no iba a permitirme irme de casa sin decir adiós, no iba a permitirme dejar a los niños en el colegio sin darles un beso antes. Era como necesitaba sentirme en paz todo el rato y eso lo que me ha hecho es
valorar el momento en el que estoy viviendo y crear un ambiente como de serenidad en la burbuja en la que yo estoy. Uh-huh. Qué A importante. eso me refiero en cuanto a conseguir un objetivo. Tú puedes conseguir un objetivo, pero ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Desde dónde? ¿Desde qué tipo de persona lo vas a conseguir? Qué bueno. Qué bueno eso que has dicho. Me encanta y espero que por ahí veo que la gente va poniendo comentarios en el chat y creo que esas palabras pues están calando a todos los que están viendo aquí el directo o que lo estén viendo en el replay, que dejaremos guardado el directo aquí en la cuenta de WX Academy. Y Néstor, una de los últimos, digamos, premios, uno de los últimos objetivos o logros que has conseguido ha sido esa sexta posición en el pasado Mundial de Gimnasia, que es algo histórico. Solamente se había conseguido una vez en la historia de la gimnasia española y se ha vuelto a conseguir. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo viviste esa experiencia? Pues la verdad que para el año que he tenido baches, muchos baches, ha sido uno de los mayores regalos que he podido recibir de mi deporte. La verdad que ha valido la pena superar todo eso y llegar a la cumbre del año, por así decirlo. Y la verdad que muy contento por mí, por el trabajo de mis compañeros, del seleccionador, de entrenadores, de todos los que hemos creado eso, porque tú también has estado en esa generación y has inculcado muchas cosas positivas. Y yo creo que todo eso va sumando para que se consigan todas esas cosas. Sí. Es el trabajo de muchísimos años que se ha ido siguiendo y se han materializado Eso ahora. es. Pero si hago un resumen de esta conversación ahora mismo, o sea, fijaros cómo Néstor se ha caído 500 veces o 600 veces, se ha sentido mal, ha fracasado, ha estado al borde de tener que dejarlo todo, ha competido a un nivel inferior a su nivel real, a su nivel de rendimiento real, pero aún así ha seguido y al final lo ha conseguido. Y fijaros, o sea, es un 500 frente a 1. O sea, ha fracasado 500 veces y ha acertado una. Pero esa una no tiene precio. O sea, no se puede expresar con palabras. O sea, y seguramente si él no hubiera fracasado esas 500 veces ni hubiera pasado por todas esas cosas que ha contado hoy, no sería el sexto del mundo. Al final todo lo que te pasa te sirve para aprender a ser mejor, para aprender a conseguir, para valorar cuando consigues. Si tú lo consigues todo a la primera, dejas de valorar lo que estás haciendo. Si tú fallas para conseguir algo y sigues queriendo conseguirlo, cuando lo consigas, valorarás muchísimo todo lo que has pasado para conseguir eso. Al final es el aprender el valor del esfuerzo, ¿no? Y del sacrificio, de que si quieres algo importante en la vida, tienes que luchar, y no solamente tienes que luchar, tienes que fracasar. Y a veces lo vas a conseguir y a veces no lo vas a conseguir, pero es lo que hemos dicho antes, da igual si lo consigues o no lo consigues, porque tú como persona, Néstor Abad, Rubén López o tú, no vas a cambiar, eres el mismo con tus mismos valores, eso es un objetivo Efectivamente. externo. Néstor, yo sabía que esto iba a ser una conversación profunda y me ha encantado poder hablar contigo así. Siempre que nos juntamos tenemos conversaciones profundas. Sí, tío. me gusta porque seguramente si hubiéramos estado en otro ámbito, pues a lo mejor con compañeros o en otro sitio, no hubiéramos profundizado tanto en todos estos temas. Entonces está bien el poder hacer estas entrevistas porque yo creo que podemos ir más al detalle de lo que cada uno siente en su carrera como deportista y me encantaría que en próximas ediciones de los Academy Talks que vamos haciendo cada mes pues puedan venir algunos otros compañeros del equipo nacional también a explicar sus vivencias. Antes de terminar, tú conoces muy bien WX Academy, te lo he contado, te lo he enseñado, sabes cómo funciona. Entonces nosotros lo que hacemos es que cada mes dentro de la plataforma metemos un movimiento nuevo. Es decir, introducimos un movimiento y lo partimos en 30 progresiones. Hay 30 vídeos que se clasifican por nivel para poder aprender ese movimiento. Entonces, el movimiento que hemos introducido este mes de diciembre es el inferior en paralelas, ¿vale? Lo he visto. Yo sé que las paralelas es uno de tus mejores aparatos. Entonces, por si hay alguien aquí en el directo que está interesado en aprender ese movimiento, que lo está practicando, o algún entrenador,
¿Algún tip que tú puedas dar sobre el inferior en paralelas? Algo que digas, pues mira, yo me he fijado en esto y me ha funcionado. O cuando en la técnica hay que fijarse en tal cosa. Algo que tú digas, fijaros en esto. Por ejemplo, en la plataforma, cuando enseñáis el inferior, desde el apoyo, que tenéis que alejaros para tiraros a inferior, en mi caso, yo prefiero quedarme un poco cerca de las manos, tirarme y hacerlo todo de lumbar para llegar a pino. Eso a mí me va mejor porque si me alejo de las manos, siento que como si me fuera a escapar. Siento como si fuera a caer de cabeza en el suelo porque mis manos no soportan esa inercia. Por ejemplo, los chinos lo hacen como vosotros lo habéis expuesto. Lo hacen tirándose para atrás, cogiendo mucha inercia y subiendo a pino súper bien. Pero en mi caso yo eso no lo puedo hacer. Yo tengo que tirarme un poco cerca de las manos y cuando voy a subir a pino hacerlo casi todo de lumbar. Qué bueno. Es uno de los tips que yo utilizo porque si no, no me sale o me sale mal. Es genial que digas ahí lo que a ti te sirve, porque para que veáis una cosa, lo que nosotros compartimos en la plataforma es un método de enseñanza y es un método de aprendizaje. Pero eso no es la Biblia. Quiero decir, eso no hay que seguirlo a rajatabla. Tú luego tienes que coger eso y hacerlo tuyo. Y la técnica tiene modificaciones en función de la persona que está practicando el movimiento. Y fijaros como aquí, Néstor, en el caso del inferior, pues sí que sigue algunos de los aspectos técnicos de los vídeos que se comentan, pero hay otros que él los hace a su manera porque le es más fácil. Eso o sea es. que sentiros... Sí. De hecho, casi todos los gimnastas hacemos los mismos movimientos, pero ninguno los hace igual. Cada uno tiene su forma de adaptarse a ese movimiento que dinámicamente le sirve mejor para su cuerpo. O sea, tú puedes enseñar un movimiento, pero seguramente el que lo está haciendo lo va a hacer diferente a ti. O va a tener unas sensaciones totalmente diferentes. Yo creo que la fase de aprendizaje de un movimiento te enseñan las bases de cómo se tiene que hacer, tú lo haces siguiendo esas bases al pie de la letra, pero ahí todavía no has aprendido el movimiento. O sea, cuando te sale el movimiento siguiendo las bases al pie de la letra y tienes que pensar muchísimo en lo que estás haciendo, aún no lo has aprendido. Luego se entra en la fase que digamos que es la fase de que te conviertes en un máster del movimiento, que es cuando haces el movimiento tuyo y entonces ahí ya le das tus detalles y tu forma de hacerlo. Ahí es cuando sabes hacerlo. De ahí el que yo te diga que yo me tiro cerca de las manos porque he experimentado todo. Exacto. Yo he experimentado el hacer el elemento como lo pone en el papel y no me sale bien, no puedo hacerlo así. Tengo que hacerlo a mi forma, que es como me da más resultado. Eso es importante que lo digas porque si hay entrenadores aquí, para que vean que lo que hemos dicho antes, ¿no? No todo lo que pone en el libro, lo que pone en el manual es lo perfecto. Sí que es una guía para seguir y sí que te va a servir mucho, pero luego se pueden hacer pequeñas modificaciones en función del gimnasta que tienes enfrente.